Bueno, buenas noches. Acá estamos con Lili Argañarás, mi gran amiga. Lo digo porque es un plus, ¿no, Lili? Por supuesto. Que seamos Buenas amigas. noches. Buenas noches a todos. Esto es Aguante Poesía en su número 14, en pandemiades, pero acá estamos. Así que, bueno, tengo un gustazo tan grande de decirles que la vida nos ha regalado la oportunidad de acompañar junto, digo nos porque es también a José Luis Aman y a mí, ¿sí? Para quienes no me conocen, soy Elena Berruti y ambos, José y yo, hemos tenido el gustazo tremendo de acompañar a Lili en la edición de un libro, de su libro de autora. En este sentido, pensamos con Lili en esta situación en la que nos pesca el aguante este año. Pensamos que esta presentación del libro tenga la forma de una conversación. Vamos a ver si nos sale. Ojalá, sí, yo creo que sí. Estamos convencidas. Una conversación entre nosotras y que a la vez se repliquen ustedes al activar en algún momento este video, ¿no es cierto? Gratitud enorme, antes que nada, a todos los compañeros, a las compañeras que aportan nada más y nada menos que su tiempo y su laburo para que esta quijotada, ¿sí?, del sur cordobés sea posible. Así que, bueno, ahí vamos. Vamos a empezar con algunas preguntas curiosas. ¿Qué te parece, Lili? ¿Cómo no? Encantada. Dale. ¿Quién es Lilia Argañarás? Qué pregunta. Bueno, como yo lo expreso en una de las solapas de este ejemplar, de este poemario, Lilia Esther Argañarás soy yo, para algunos soy Lilia, para otros Lili, Lili, Ma, hermana, amiga, Doc, me dicen otros, según de dónde provenga el vínculo, es como me llaman. Ahora se me ha agregado que algunos me dicen poeta, lo que me da un pudor tremendo, y yo le agrego poeta lega. Así que, bueno, tengo 64 años, nacida acá en Río Cuarto, 3 hijos, empleada municipal ya jubilada, orgullosa, digo yo siempre, porque es un ámbito, amo la MUNI, es un ámbito que me permitió, y no solamente a mí, el ámbito estatal que está más cerca de la gente, entonces le tengo un amor entrañable, además de estar 30 años, trabajando más de 30 en ese ámbito. Así que estar aquí en el Andino, en esta sala tan querida, es todo un honor, es un honor. Ya lo creo. Bueno, yo les aseguro, es poeta. Ella le agrega los adjetivos que quiera, pero es poeta. Gracias, Lili, por tu presentación. Y no sé si quieres, dale. Para completar mi perfil, mi semblanza. Con gusto. Yo tengo un acróstico dentro del poemario que viene al caso para terminar de definirme como una mujer común y particular y con un montón de matices, como somos todas las mujeres, tenemos un montón de matices que a veces no son valorados. Dice, esa soy, libera atajos inagotables, liba en los sueños inacabados, aún continúa, esperando que un domingo de septiembre toda la soledad hecha rutina encuentre el sol en la ropa sin planchar. Bueno, el sol lo encontré a través de la poesía en la ropa. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ya hemos roto el hielo a través del inicio de la conversación y ya Lili nos ha regalado un hermoso poema, tan hermosamente leído además. Bien, si te parece, Lili, a mí nos gustaría mucho que nos contaras un poco acerca de la cocina de escritura del libro, cómo surgió la idea, cómo pensaste el armado, qué poemas iban, cuáles no,
qué pasó con el arte de tapa, las ilustraciones, y lo único que digo antes de darte la palabra es que este es un libro de trayectoria de la poeta, ¿sí? Y con eso te cedo el uso de la palabra. Gracias, Eli. Qué palabra, trayectoria. Bueno, pero es un camino que uno lo va recorriendo. Tuve siempre en duda, o sea que el armado, la idea de publicar en forma unipersonal, lo logré con la ayuda tuya y de José, tu compañero. Si no, no sé si hubiese llegado a tener la seguridad y de la aceptación de mis poemas para darlos a publicar así en forma unipersonal. Si bien he intervenido en varias antologías con otros poetas, visualicé la idea en tu taller, en tu quincho de versos raíz, y ahí empezó la movida de la cocina. Como la idea era hacer un libro que no sea un tomo enorme, sino que resumiera esa trayectoria de la que vos hablas, en la que iba a haber poemas de distintas épocas de esa trayectoria. Entonces la idea surgió de agruparlos en 4 partes. La temática de mi poesía es muy cotidiana, muy sencilla, por eso usando una palabra muy de moda ahora, empatiza mucho porque a veces no es necesario explicarla, son cosas que nos atraviesan, ya sea recuerdos, sentimientos, paisajes que nos atraviesan a todos en algún momento de la vida. Entonces ahí con una idea de organizarla, no cronológicamente, sino decidimos organizarla por temáticas. De allí que hay una parte de poemas libres y ocupados de los sentimientos, poemas libres y ocupados de la existencia, de la realidad y del paisaje. Ahí los fui agrupando a poemas de distintas épocas. Esas 4 partes me permitieron organizar mi poesía y también organizar un poco la lectura del que fuera el futuro lector. Y me permitió también invitar, para que ilustren cada una de esas partes, a 4 adorables artistas plásticas que iban amigas de mi hija, que es la que, bueno, ya voy a hablar de ella en especial, pero esas partes están ilustradas por 4 artistas plásticas, que me voy a permitir nombrarlas: sí. Noé Amaya, Daniela Gabuti, Macarena Santamaría y Clarita Serra. Entonces yo les proporcioné, y con toda generosidad y responsabilidad, les di la parte de cada poema para que leyeran y aportaran una de sus obras, o ya hechas o por hacer. Yo creo que todas hicieron una obra para este libro. Ad hoc. A tal efecto, exacto. Sí. Así que mi agradecimiento es eterno. Nuestra gratitud para cada una de estas compañeras que se tomaron la molestia de leer la parte que les correspondía, y de ahí surge la idea de su obra. Creo que todas lo hicieron y quedó hermosamente ilustrado cada una de las partes. Respecto al arte de tapa, es el aporte de mi hija Leticia Sótola, que, bueno, ella le dio más trabajo quizás al diseñador gráfico, porque no está viviendo acá en la ciudad, está en Barcelona. Entonces, con el océano de por medio, se comunicaba con José y fueron poco a poco logrando esta obra, que creo que quedó muy delicada, muy fina y muy a gusto de todos. Sí, aparte viste que siempre para buscar un arte de tapa, los criterios son varios, sí, porque no es sencillo. No es sencillo. Leti nos ha tenido, como siempre, mucha paciencia, nos puso a disposición varias obras.
varias se quemando. Y ahí Sí, entonces, sí, sí. bueno, se tiró sobre la mesa, bueno, se empezó Después a se fue ver perfeccionando la Sí. imagen, los envíos por un medio o por otro. la calidad de la imagen. La Recordemos calidad. que Leticia trabaja con la técnica y los procedimientos estéticos del collage. Del collage, Sí. esa es su especialidad. Exacto. Así que ahí completo la parte artística, visual y artística de este libro de poemas, que creo que reúne, junto con la prologuista, un grupo de gente entrañablemente querida. Es tan, no sé, tan especial cuando se trabaja entre amigos, entre compañeros, compañeras, porque fluye además otro tipo de intercambios que no solamente son trabajos editoriales, ¿no es cierto? Tremendo. Y la edición contigo, que fue maravillosa, que quizás mucho a distancia también por el WhatsApp Sí. nos manejamos mucho, pero es como que fluye, como que hay un entendimiento. Fue maravilloso editarlo, realmente. A veces con Lili, con otras compañeras y compañeros y compañeras poetas, mencionamos que hay un largo camino a recorrer desde esos primeros bosquejos o el primer Word de un futuro libro hasta el libro definitivo como este que tenemos ahora con nosotros y que se llama Poemas libres y ocupados de Lili, ¿no? Y ese largo camino es un camino de laboriosidad, pero nosotros también con Lili nos planteamos que fuera un camino de mucho disfrute. De disfrute. Y así lo ha sido hasta este momento hasta también. Este momento, y que nos parece mentira tenerlo, porque se hizo ameno, se hizo muy ameno. Y lo agarró la cuarentena en imprenta, ¿recuerdas? Sí, señora, lo agarró en cuarentena. Lo agarró en cuarentena. O sea que por lo tanto la presentación también es en cuarentena. Claro, y con todos los protocolos. Con todos los protocolos. Quería hacerte una pregunta y compartirla con quienes estén mirando este video, esta producción audiovisual, en el marco del Aguante Poesía. Quería preguntarte, ¿qué lugar ocupa la escritura de poesía en tu cotidiano, Lili? Bueno, eso fue variando. Te diré que en una juventud temprana la poesía ocupaba un lugar muy pequeñito, alguna poesía hecha canción o algún análisis de un poema en la secundaria, no más de eso. El crecimiento de mi línea poética o el surgimiento, digamos, ya viene en la adultez, donde yo distingo como 3 etapas. A ver, contanos. La primera etapa es como un borboteo, un cúmulo de brotes desordenados e íntimos que surgen en un momento de mi vida, que yo la llamo esa etapa como una etapa terapéutica. Era una manera de plasmar en la escritura pesares, sentires, alegrías, vicisitudes. Eso fue, yo pensé que iba a ser pasajero, pero con el pasar del tiempo encontré el gustito al escribir y digo, ¿qué hago con esto? Que si lo voy a seguir, si esto va a permanecer, lo voy a tratar de hacer de la mejor manera que pueda. Yo recuerdo que le comenté a Gerardo Mastrangelo, el doctor Gerardo Mastrangelo era compañero mío en el trabajo, él también escritor, hijo de Carlos Mastrangelo, un gran poeta de Río Cuarto, hermano de Denis, otra poetisa. Y le comenté esto que me pasaba y que me sorprendía y que no sabía qué hacer con eso. Y él, con muy buen tino, me conectó con un taller de SADE. Bueno, ahí me conecté con la gente de SADE y permanecí muchos años. Ahí yo le agradezco grandes compañeros, grandes poetas, maestros. Ahí empecé a pulir esto que me brotaba así tan espontáneamente. Esa es una etapa que yo le llamo de aprendizaje, muy furioso. Ahí empezó el oficio, tal vez. El oficio, tal vez. Sí, con compañeros como Rubén Padula, Omar Barocco, Elsa Vidal, que hace poquito me enteré, una excelente poeta que acaba de fallecer.
Qué bien que la traigas al recuerdo, sí, a Elsa, Elsa, querida. una divina. Y a los otros compañeros también. En un taller, los compañeros, las compañeras son los maestros. Claudio Lili? Maciero. Claudio Maciero. Que sigo en contacto con él. Bueno, ahí el aprendizaje fue tremendo. Fue tremendo, tremendo. Tuve varios años ahí y, bueno, seguí con el gusto por esto. Cada vez más, por eso el lugar que iba ocupando a medida que yo iba madurando y ya con hijos grandes, ahora en estado pasivo, que tengo más tiempo y menos preocupaciones así urgentes, mi tercera etapa, que es el ingreso al taller que coordinas tú, Versos Raíz, en el 2017. Esa etapa yo la titulo, no es que no sea de aprendizaje, porque esto es permanente, claro, sino que es una etapa de disfrute total y de aceptación de mi poesía y la de mis compañeros, los demás integrantes del taller. Esa es una etapa que continúa, se ha mesetado la línea, sí, para tomar un léxico apropiado para la época. Yo lo creo. Fue una línea ascendente y espero que no se amesete nunca. Nunca. O sea que el lugar que ocupa hoy en día es muy importante en mi día a día. Vos no sabés que lo que mencionas, Lili, me hace expresar gratitud precisamente por todos los talleres o grupos o agrupaciones que quienes amamos este vicio tan hermoso, tan saludable de la escritura y de la escritura poética, hemos encontrado a lo largo de nuestro camino. Entonces expresemos eso, nuestra gratitud hacia esos talleres que son lugares de laboratorio, de cocina, de ensayo, de disfrute, de encuentro, de abrazo, de lo que ahora nos está haciendo falta. Sí, sí, sí. Pero los reemplazamos virtualmente, también los reemplazamos ese afecto y ese mimo por otros medios, por suerte. Sí, viene a salvarnos también y tratar de atravesar todas las soledades, ¿no? Y las distancias. Totalmente. Lili, no sé si querés leernos algún poema ahora o querés que te haga algún comentario acerca de alguna clave de lectura de tu prologuista. Si quieres voy a leer el primer poema del libro, que sería el primer poema elaborado, corregido, de esa etapa, de esa primera etapa. Con gusto. Así que por eso lo puse encabezando el poemario. Se llama Entrañas, basado en la película Nada es para siempre. Nos bebimos tu imagen en cada gota de licor. Aspiramos tu recuerdo en la pitada del cigarro. Nos comimos tu bondad en la cena incompartida. Tragamos tus bajezas en la ausencia no esperada. Lloramos tu abandono en los últimos instantes de Nada es para siempre. Pero era tarde, ya te teníamos adentro. Ese es el primer poema así corregido, elaborado, con una construcción. Para vos logrado. Sí. Pienso que sí, pero no solamente porque lo diga yo, porque ya te digo, yo no tengo una formación, pero de acuerdo a las lecturas de mis maestros, de mis compañeros más avesados en el tema, creo que es el primero así como para publicarlo o compartirlo. Exacto, para poder compartirlo de manera formal. Exacto, muy bien. Exacto. Recién vos habías mencionado a María Antonieta Lloveras, a quien con mucho afecto le decimos Tona, y nuestra gratitud hacia ella porque fue una de las primeras lectoras de poemas libres y ocupados de Lili, y yo tengo que recomendar como acompañante en la edición la lectura no solo de los poemas de Lili, que son válidos per se, y se van a encontrar además, como bien lo dijo Lili hace un momento, con una escritura amable con la cual van a empatizar rápidamente en sus zonas
más luminosas y también las más oscuras, pero también les recomiendo la lectura repetida de un prólogo que hace las veces de un estudio preliminar complejo. Sí, es maravilloso. Es maravilloso el trabajo que ha hecho Tona. Sí, yo he descubierto a través de ella, es mi amiga de toda la vida, pero además es una especialista, una mujer brillante, inteligente en esto. Una lectora de aquellas. Así que ha hecho un trabajo impresionante con el que yo lo leo y me descubro cada día más cosas que no las tenía conscientes. Pareciera que se hablan los poemas con el trabajo de Tona, ¿no? Totalmente, es brillante. Y en ese sentido, con Lili queremos traer a Tona a esta conversación. Me gustaría retomar algunas de las claves de lecturas de Tona respecto de tu propuesta poética y ver qué opinas vos también, ¿no? Me llamó mucho la atención y coincido en la mirada de Tona de que lográs poner en realce el detalle. No sé qué opinas de eso, Lili. Sí, yo lo hago consciente con la lectura de ella, ese comentario. Quizás no lo tenía, pero analizando puede ser como mi temática en los poemas es muy variada y muy cotidiana, muy sencilla. Sí, pongo el ojo de esa historia, de esa percepción, de esa emoción que es común a todos los humanos, porque no voy a decir nada nuevo. Pongo el detalle en un aspecto pequeño que me sirve a mí de disparador y también después en definitiva me va a definir un poco. Hay lectores que me han dicho, yo lo leo y me doy cuenta que es tuyo. Exacto, como un estilo propio. Sí, o sea que en una historia que es cotidiana, común, un toque personal. Un toque que le doy a un detalle. Suponte, tengo un poema de un perro, pero no hablo de mi, no lo describo a mi perro totalmente, sino hago hincapié en su hocico hambriento. Sí. Era un perro de casa muy comilón. O en otro poema que si quieres lo leo enseguida, un poema dedicado a un vecino del campo, en el que yo podría decir 1000 cosas de ese vecino, muy querido además, pero pongo el ojo en su forma particular de relacionarse con la vecindad. Exacto. Si quieres, para ejemplo... Con gusto. Vamos a ver de qué se trata esto de poner en realce el detalle. Poner en realce el detalle, exacto. Empezamos como todos empiezan a hurguetear el realce del detalle. Sí. Ruido de búsqueda. papeles de poeta. Sí. Este poema se llama Justo allí. En el rancho del frente, en la ramada del fondo, ocupa el vértice trasero derecho, en el medio del horcón, mitad fuera, mitad dentro. Justo allí mi vecino ventila mitad de cuerpo y otea lo real, resguarda mitad de cuerpo y comparte la intimidad. Justo allí, en perfecta simetría. Ese es el detalle claro. que me sirve a mí de disparador y que, bueno, después a lo mejor me distingue. Exacto. Pero son cosas, porque la temática es muy cotidiana. Y tal vez tenga que ver con una clave de lectura que es la siguiente que me gustaría remarcar, que está en la mirada de Tona también, en su trabajo, que es que tus poemas en general provocan un detenerse a contemplar, que seguramente es tuyo primero, ese detenerte a contemplar tal vez el detalle para realzarlo, pero que como contrapartida, como invitación, nos pide que repliquemos como lectoras, lectores, esa actitud contemplativa. Yo siento que la contagias en tu voz poética. Sí, yo creo que sí, y justamente por lo mismo, claro. de que son temas, son historias, ceremonias, recuerdos, seres, paisajes, objetos, común a todos. Pero en este caso, al elaborar mi poema, es mi visión, por más que le escriba en otra persona. Claro. Y como el género tampoco me permite explayarme mucho sobre una historia, la voy relatando paulatinamente
y la dejo, además que me gusta el poema corto también, tengo tu predilección. Mi predilección por el poema corto, pero al contar una historia no tengo el espacio y que podría tener una prosa poética, una narrativa. Exacto. Entonces, al describir o contar una historia, el detenerme, me permite que el lector participe en la continuidad de esa historia. Y tal vez te genere una mirada atenta a la economía de las palabras. También, ¿verdad? exacto. Y de ahí viene el final de verso de poesía, medio contundente, contundente y sorpresivo, así. Sí. Como podría seguir la historia, pero... Incluso, fíjate vos, en esto que estás comentando, Lili, sobre gran parte de la poética que nos brindás en Poemas Libres y Ocupados, Tona, la vuelvo a citar, dice, habla acerca de tu capacidad de velar, de retirarles el velo, ¿sí?, a escenas íntimas, historias mínimas, con ese cierre contundente que vos nos hablás, pero que a la vez no cierra del todo, sino que nos deja un resquicio para que cooperemos como lectores, lectoras. Yo diría que nos quedemos rumiando, ¿no? Exacto, o a veces completándola. Sí, claro que sí. O sintiendo la tuya. Y lo que más me gusta a veces de la poesía es el final. Pero hay que llegar. Hay que llegar. Hay que llegar al final. A veces se empieza por el final y hay que brotar para arriba, hay que brotar ¿no? para arriba, si lo sabrás tú. Parece que sí. Sí, bueno, no le hagan caso a todas las cuestiones que exagera Lili respecto de Verso Raíz, mi persona, y la de José es pura amorosidad. Versos enormes a versos raíces que están mirando en esta noche de viernes. Acompañando siempre, haciendo el aguante dentro del aguante. Por último, y después nos sorprenderás con algunos poemas más, juego con un decir de Tona respecto de que tu voz poética, ficcional, pero a la vez tu posición de autora, a ella le hace pensar en una cita tuya, en que te posicionas en la orilla, ¿no? Uno de los poemas lo dice. Y se preguntaba ella, y yo también me lo pregunto, ¿será una opción de existencia, de escritura? Y la completo para escucharte a vos, con esto cierro. Este estar en la orilla es estar sola con una misma, es una mal llamada soledad desde un margen no tan solo. Tal cual. Sin ningún rigor científico, pero quiero este tema de la marginalidad. Incluso tengo un poema que ya lo voy a leer, a lo mejor tenga algo que ver con mi ubicación familiar. Yo tengo 2 hermanos varones, uno mayor y uno menor, y yo estoy en el medio y siendo mujer, que no es poca cosa, no en estos tiempos, sino antes, sí. Bastante antes. Entonces, ese situarme a la orilla de mi hermano mayor y a la orilla de mi hermano menor, y sin ser el centro de atención de mis padres, no es que no me atendiesen, sino que no estar ellos, creo que me ha dado una libertad y un protagonismo distinto al que ellos tenían dentro del núcleo familiar. Y de ahí pienso que ha quedado aprendido en los distintos aspectos de mi vida. También tengo 3 hijos, bueno, y trato siempre, sí, de estar, pero no ser el centro, de acompañarlos y no ser el centro. No es casual que acá tengo un poema, que si me permitís... Con gusto, sí, te escuchamos, Lili. Lo voy a leer, que es... poema marginal, que está, por eso nada es casual. A lo mejor ahora lo hago consciente con tu pregunta, y se la dedico a mis hermanos. Se llama Poema marginal. De la orilla las ramas del sauce digitan el baile de los peces. De la orilla un croar áspero vaticina tormentas y el clamor de luna inquieta el arroyo.
De la orilla el hachero lamenta la caída de otro quebracho y la madre mece la cuna de su hijo. De la orilla el niño espera el pan que salga del horno y la abuela atiza el brasero. De la orilla se inicia la jornada de pesca y la isleña espera a su amado. Siempre quise estar en el centro, pero hoy que el tiempo frena mis pies y la vida me arroja hacia ella, debo admitir que la orilla es el lugar. De allí veré los últimos y más bellos amaneceres. Bueno, eso es lo por que... Ahí va. Por ahí va esto. Y en cuanto a la soledad, acompañada, sí, siempre acompañada. Y sin dramatizar, son espacios... por eso también viene del tema de ocupado, no preocupado por las realidades que me rodean o por las cosas que nos pasan, pero sí atenta e interesada, pero no preocupada. Eso debe tener que ver también con mi serenidad de los años. No dramatizo. El 2020 te encuentra ocupada pero libérrima, entonces. Exactamente. Dos expresiones, libres y ocupados, que en mi historia laboral yo he trabajado mucho con el tema de tránsito, de los servicios públicos, y cuando nos tocaba una problemática de los taxis o remises, siempre una pregunta obligada cuando se los imputaba de alguna infracción o ellos se defendían y decían pero yo iba libre o yo iba ocupado según las circunstancias. Y nosotros también le preguntábamos, ¿usted iba libre o ocupado? Y bueno, eso me dio la idea para darle el nombre, que estos dos términos que eran antagónicos en el ámbito de la circulación del tránsito, en este poemario podían convivir y ser compatibles perfectamente. Claro, porque la poesía, entre otras muchas maravillas, es capaz de unir opuestos, ¿o no? Exactamente, es capaz de hacerlo. Tú lo has dicho. Contanos cómo vamos, compañero de horario. Bien, vamos cerrando. Buenísimo. Yo por mi parte, tengo una invitación a quienes pueden quedarse con ganas de más poemas de Lili, porque Poemas Libres y Ocupados están dados a leer. Los van a poder encontrar en el colectivo Glauce Baldovín de manera online y también en otros mundos, ¿verdad? Y bueno, vamos yéndonos con la hermosa voz de Lili, su entonación tan mágica. Con el poema que vos quieras para cerrar, Lili, y gracias siempre. Por favor, gracias a vos y a todo este equipo hermoso que sigue luchándola con... Sí, claro. Voy a leer uno dedicado a mis hijos, que es de la segunda etapa, yo los he ido ubicando de la etapa de aprendizaje, que se llama El camino de la infancia. El camino de la infancia los trasciende en su justa medida. Trilogía del mismo autor toma su rumbo por verdes engalanados de rocío. El caballo que nos regresa, el pan recién horneado, o quizá las piedras coloridas del arroyo, fantasean con su arribo. Una idéntica visión uterina por el reverso los abarca. Ni el ceñir de los párpados puede evitar el inefable designio de verlos crecer. Gracias. Gracias a vos, Lili. Gracias a todo el equipo que hizo posible Poemas Libres y Ocupados. Y aguante poesía. Aguante. Siempre. Gracias. Gracias. Buenas noches. Los colores del tiempo. La cigarra simboliza la eterna juventud, escucho, y se nutre del rocío matinal. Mientras coloco una máscara violeta a mi pelo blanco, que era negro, para que no se ponga amarilla, pienso, a partir de mañana, levantarme más temprano. No creo llegar oportuna. Mi tiempo ya tiene otros colores. Cuánta belleza, querida Lili. Un beso grande.